que su ira fuera descargada en el Señor Jesús. Pero qué gran favor que no fue descargada en nosotros, ¿verdad? Porque realmente lo veíamos. Barrabás, que sí fue un criminal juzgado, criminal que ya estaba incluso en la cárcel, que sí tenía que ir a la cruz, no fue a la cruz, ¿verdad? Fue perdonado y pedían que soltara a Barrabás Pilato y que crucificara a Jesús, ¿no? Entonces podemos ver claramente en la figura de Barrabás, lo platicábamos, que ese era el lugar que nos correspondía a nosotros. La cruz verdaderamente era para los pecadores, somos nosotros, no para él, no para él. Pero él, por gracia, decidió tomar ese lugar en la cruz. El justo por los injustos, el que no pecó, ¿verdad? El que no había pecado nunca, por nosotros Dios lo hizo pecado. El que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para darnos a nosotros la salvación. Entonces, para nosotros es gozo porque hemos entendido por la revelación del Espíritu Santo que ese lamentable y triste evento se convirtió en gozo. Para nosotros es completamente diferente, ¿sí? ¿Y por qué es un gran gozo? Porque sabemos que esto era necesario para nuestra redención y ya tuvo cumplimiento. Ya se cumplió nuestra redención para que el Padre nos pudiera adoptar como sus hijos, ¿verdad? Solamente por medio de Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que más que Jesucristo hombre, ¿verdad? El único medio que el Padre dijo, ok, para poder restablecer la relación que se rompió desde tiempos muy antiguos, desde Adán y Eva, para poder restablecer esa relación, el único medio que van a tener es a través de el postrer Adán. El primer Adán no pudo, pecó, pero el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesús, varón perfecto, sí pudo satisfacer las demandas del Padre para ser Él nuestro representante y redentor. Gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esto que hizo por nosotros. Entonces, vamos a ver que estando en ese lugar, Jesús no fue crucificado solo, ¿sí? Ya llegó ahí y no fue crucificado solo, ¿ok? Vamos a ver estos tres aspectos, ¿sí? No fue crucificado solo, sino que había dos varones más con él. Y que esa situación, al igual que todo lo que hemos venido viendo en el relato de Lucas, no es ninguna casualidad, sino que también tiene que ver con el cumplimiento del decreto divino de Dios. Lo que Dios ya había planeado, lo que Dios ya había decretado que sucediera, tenía que ser así, con estos dos varones. Posteriormente, después de analizar este primer aspecto, vamos a ver nuevamente la gran misericordia del Señor Jesús sobre los que estaban presentes, que no dejaban de levantar insultos contra Él, ¿sí? Vamos a ver esa gran misericordia del Señor. Y tercero, veremos que en esos que estaban presentes insultándolo e injuriándolo, el Señor Jesús vamos a notar a través del Evangelio de Lucas, vamos a ver que hay 4 grupos de personas diferentes injuriándolo, ¿sí? Son 4 grupos diferentes levantando insultos y gritando, que son la multitud que contemplaba la crucifixión, muchos que llegaron y estaban viendo junto con los gobernantes judíos. El segundo grupo, los soldados, que tomaron una participación muy activa, lo sabemos, y que también lo estaban insultando e injuriando. Y el mismo Pilato también, aunque ahí pareciera que no toma participación, vamos a ver que tuvo una participación también ahí en la crucifixión, en ese mismo momento, aunque había dictado su veredicto antes, se había lavado las manos, ¿verdad? Va a tener
una participación, y el cuarto grupo son esos dos criminales, ¿no? ¿Ok? Muy bien, vamos a iniciarlo y vamos a revisarlo con la lectura. Vamos primeramente a leer del 32 al 34, ¿sale? Para analizar el primer aspecto. El primer aspecto, que es: Jesús no es crucificado solo, ¿ok? Vamos a ver qué importancia tiene esto. ¿Les parece que lo leamos todos juntos al unísono? ¿Me acompañan? Ok. Y dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Por qué es importante este aspecto que nos relata el Evangelio de Juan? Porque el hecho de que el Señor Jesús no fuera crucificado solo, ¿sí? El que no se haya realizado un evento exclusivo, diría yo, para él nada más, que su crucifixión fuera solo para Jesús, ¿sí? Es un evento que nos deja ver una gran relevancia. ¿Por qué? Fíjense, el versículo 32 dice que junto a él, ¿no?, llevaban, ¿qué?, a otros dos malhechores. Dice malhechores, o sea, también eran ya hombres que sí habían hecho algo mal, ¿no? Que sí, no como el Señor Jesús, que era un justo, inocente. No, estos sí eran malhechores. Y dice que estos dos hombres, ¿sí?, como lo dice malhechores, esto nos habla de que habían sido encontrados culpables, ¿no? Que sí había delito. Sabemos que dentro del derecho romano llevaban a la cruz únicamente aquellos que ameritaban un delito, ¿no? Y lo vimos cuando Poncio Pilato precisamente que dijo: yo no hallo ningún delito en él, ¿sí? Yo no encuentro para llevarlo a la cruz, lo que ustedes me están pidiendo yo no lo veo. Pero en el caso de estos dos hombres sí, a estos dos hombres sí se les habían imputado delitos que eran dignos de ir a la cruz, que ameritaban la cruz, ¿no? Lucas declara que eran malhechores, pero también Marcos y Mateo lo dicen, dice que eran ladrones. Si revisamos los evangelios sinópticos, Marcos y Mateo dicen que eran ladrones, ¿no? Entonces, ahí sí ya tienen, si podemos ver, una etiqueta. O sea, habían sido juzgados ya como malhechores, como dice Lucas, hacían el mal, y en el caso de lo que dice Marcos y Mateo, que sí eran ladrones, ¿no? Y sabemos que ellos mismos incluso más adelante lo van a admitir, ¿no? O sea, no, ellos en ningún momento van a decir no somos, ¿no? No, sabemos que ellos mismos van a decir pues nosotros sí somos, ¿verdad?, ladrones, nosotros sí merecíamos esta cruz, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver que sí estaban destinados a la muerte, ¿no? Ellos sí, lo podemos suponer porque es claro. Y podríamos suponer incluso, ¿qué creen? Que a lo mejor, como estaban en el mismo día siendo crucificados, cuando le correspondía ser crucificado a Barrabás, es más, que podrían ser hasta cómplices, ¿no? Quizá habían sido capturados, enjuiciados junto con Barrabás, ¿no? Porque era el que tenía que morir en esa tercera cruz. Verdaderamente, en Barrientos, bueno, en el Barrientos de esa época, ¿eh? Así es, Elba, ¿no? Podrían haber sido cómplices, y recuerden que además a Barrabás lo estaban juzgando por sedición y homicidio. Entonces, de que eran malhechores, ¿no? Pero el hecho de que estos hombres delincuentes estuvieran siendo crucificados, uno al lado derecho, dice, y el otro al lado izquierdo del Señor Jesús, es para que precisamente fuera identificado en su humanidad, ¿sí?,
en una humanidad completa, junto con los pecadores, junto con los malhechores, ¿sí? Era necesario que hubiera dos más para que fuera más visible, ¿sí?, lo que estaba sucediendo, el por qué él estaba yendo a la cruz, ¿sí?, con malhechores, con pecadores, ¿sí?, aunque no con la misma condición de estos, ¿están de acuerdo? No con la misma condición de la humanidad, porque nosotros y todos los seres humanos sí somos pecadores, somos culpables. Él, en su naturaleza humana, manteniendo su santidad, estaba siendo puesto ahí en medio de ellos. Y al estar puesto en medio de ellos, era como ponerlo como el representante de la raza humana condenada a muerte. Ahí está. Es una simbología muy clara, dos malhechores con él, porque él era el representante de todos nosotros. Estaba tomando ese lugar que nos correspondía a todos nosotros, para que se cumpliera incluso lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? También, que fue contado con los pecadores. Acompáñame a Isaías 53:12. Isaías ya había profetizado esto y tenía que cumplirse, ¿no? Como lo hemos dicho, los decretos de Dios, sus planes, siempre se cumplen. Y esto, que ya había sido profetizado, se tenía que cumplir de igual manera. ¿Ya lo tienes? Isaías 53:12. ¿Vale? Sí, ya. Demos tiempo, ¿ya? ¿Listos? Dice, por tanto yo le daré parte, que dice, con los grandes, ¿no? Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Ya vieron? Ahí está, ¿no? Ahí está en la pantalla. Y fue contado con los pecadores. Se está cumpliendo exactamente lo que en el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, en este caso por Isaías, se había dicho con toda claridad, ¿verdad? Contado con los pecadores. Y también está cumpliendo lo que, fíjense, aquí lo mismo que dice Isaías se está cumpliendo en el versículo 34. Fíjense qué dice, y orado por los transgresores, ¿sí? Contado entre pecadores, ahí, pero además llevando el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué decía el 34? ¿Le adelantamos? Ahí está. Jesús en ese momento iba a orar por los transgresores, ¿verdad? Como lo dice Isaías. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se está cumpliendo ahí completamente Isaías, ¿ya vieron? Contado entre los pecadores, llevando el pecado de muchos y orado por los transgresores. Está orando por los que lo estaban agrediendo, por los que lo estaban crucificando. Con una misericordia, que es precisamente lo que veíamos en él, que íbamos a revisar en el punto 2, ¿no? La que sigue. Nuevamente vemos la gran misericordia del Señor Jesús sobre los que estaban presentes, ¿no? Que no dejaban de levantar insultos contra él, pero él con misericordia le pide al Padre que los perdone. Perdónalos, Señor. No saben lo que están haciendo. A pesar de la burla, la humillación que estaba recibiendo por parte de ellos, el escarnio que ya había recibido por estos hombres que estaban ahí, el Señor Jesús ora, rogando al Padre por perdón
para que los perdone, ¿no? Porque precisamente como él lo dice, no sabían lo que hacían. No sabían ni a quién estaban crucificando. Perdón. Hombres, estos hombres por los que estaba orando el Señor Jesús, eran hombres que completamente, como lo platicábamos los varones, ¿verdad? El viernes en el estudio, estaban en completa ignorancia de las cosas de Dios, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor dice, no saben lo que hacen. El hombre natural, ¿qué decíamos? El hombre natural es ignorante de las cosas de Dios. Es imposible que entienda las cosas de Dios, ¿no? Por eso estos hombres, a pesar de haber visto las grandes señales, a pesar de ver el cumplimiento, porque no me digan que los sacerdotes no conocían Isaías, ¿no? Eran maestros de la ley, memorizaban. Los escribas, ¿a qué se dedicaban? A memorizar la palabra y escribirla todos los días. Y los maestros de la ley a interpretarla y darla al pueblo. Entonces, ¿conocían Isaías? Claro que conocían Isaías de boca, por supuesto, ¿verdad? Pero nunca entendieron la palabra. Estaba ahí, estaba cumpliéndose lo que Dios había prometido y ellos ignorantes completamente. Por eso el Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son ignorantes completamente, aunque se sepan la palabra de memoria, no la entienden, no les ha sido revelada. Perdónalos, Señor. Qué misericordia de orar así en el momento tan difícil que estaba viviendo el Señor, siendo crucificado, siendo escarnecido, perdiendo la vida. En lugar de pedir por él, pide por los que estaban ahí agrediéndolo. Eso es algo maravilloso que nos muestra quién era él. Pero ¿qué creen? En ese momento estaban sucediendo varias cosas, ¿eh? Había quienes sí se estaban dando cuenta. O sea, los que escuchaban decían, no, es que ¿cómo es posible, no? Que este hombre, en lugar de pedir por él o de levantar injurias como cualquiera hubiera hecho, ¿no? O defenderse, no. Pedía perdón, le rogaba al Padre por ellos. Es algo maravilloso. Y sabemos que el Señor Jesús precisamente hacía esto porque Él estaba preparando ya el sacrificio de su propio cuerpo y rogando por los pecadores que habían de ser perdonados por su expiación, ¿sí? Estaba cumpliendo el oficio de, varones, ¿quién me dice? Su oficio de, eso es, de sacerdote, ¿sí? Sabemos que Él es el sumo sacerdote, ¿no? Y como nos lo declara Hebreos, el sumo sacerdote, el que iba a ofrecer él mismo el sacrificio de expiación que necesitaba el Padre en su propio cuerpo. Por eso, en su oficio de sacerdote estaba orando. Ora pidiendo el perdón, ¿se fijan? De los que estaban ahí, porque él sabía que venía la expiación. Venía por medio de su sangre lo que venía a continuación. O sea, estamos viendo que eran momentos, ¿no? Ya está siendo crucificado y está rogando por ellos. Sabe que en cualquier momento la última gota se iba a derramar y que iba a venir el perdón ya para los que estaba rogando, ¿no? Estaba rogando porque dentro de esos que estaban ahí, muchos sí eran ovejas. Muchos se iban a convertir después, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero para que entendamos esto que les digo como sumo sacerdote y la expiación, acompáñenme a Hebreos 2, 14 al 17. Ahí está en la pantalla también, quien no traiga Biblia, ahí lo puede ver. ¿Qué iba a hacer el Señor Jesús? Está muy explicado. Digo, todo el libro de Hebreos es un tratado completo, pero quise escoger estos 3 versículos por cuestión de tiempo, por supuesto, para que los revisáramos. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Me detengo ahí nada más en el 15. ¿Se dan cuenta? Muchos de ellos, por temor de la muerte, dice, estaban sujetos a servidumbre. ¿Ok? Sabemos que muchos de los que estaban y que pues nada más se iban como que con la euforia colectiva, lo hacían también por temor, ¿sí? Porque si no lo hacían, los sacerdotes también a ellos los podían culpar. Recuerdan que muchos, incluso ¿quién? Nicodemo, siendo uno de los principales, ¿verdad?, maestros de la ley, lo hizo a escondidas, ¿no? Fue y buscó al Señor a escondidas en la noche, porque no quería que los demás lo vieran, porque si no a él también le podían dar muerte. ¿Se dan cuenta? O sea, ejercía la muerte, estos hombres, ese demonio, ese dominio de Satanás, ¿verdad?, que tenía sobre la gente, los hacía que practicaran e hicieran todo lo que les decían. Y aquí el Señor precisamente, ¿sí?, va a librar, dice, a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Con tal de que no me maten, yo hago. Con tal de que no me maten, yo participo. Y estaban participando de algo que incluso no era una tradición de los judíos, ¿eh? ¿Quiénes eran los que aplicaban la muerte en la cruz? Los romanos. Entonces estaban ahí como si fueran romanos, ¿verdad?, levantando insultos y gozándose de un evento que no era ni siquiera de los hebreos. Nunca Dios les había hablado de eso. Sin saberlo, sabemos que estaban participando de lo que Dios sí les había mandado, la expiación de un cordero, ¿sí? Pero estaban haciéndolo en ignorancia, ¿se dan cuenta? Lo estaban haciendo siguiendo a los sacerdotes que estaban diciendo que era necesario matar a Jesús. También en ignorancia, sin saberlo, si era necesario. Era muy necesario, ¿no? Pero no por lo que ellos creían, sino para salvarnos a nosotros. Entonces, vemos que aquí el autor de Hebreos nos dice esto, ¿no?, que iba a librar a los que estaban sujetos a servidumbre. Y continúa el 16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Ya vieron? No a los ángeles pues no necesitaban, y no, Dios nunca planeó una salvación para ellos, ¿no? Los ángeles caídos ya están caídos, ¿no?, y tienen un destino. Pero esta salvación que el Señor preparó para socorrernos fue a la descendencia de Abraham, a todos los que habíamos de ser salvos, ¿no? Y a los que estaban ahí incluso insultando e injuriando, muchos de ellos también se iban a salvar. Dice 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Se dan cuenta? El Señor por eso tenía que ser semejante, estaba en semejanza de todos nosotros, semejante a los dos ladrones, los dos criminales que estaban con él, en esa misma semejanza, en una cruz igual que ellos, muriendo de manera semejante a ellos por pecados, al igual que los de ellos. Le estaban siendo imputados todos los pecados a él, en semejanza, para que precisamente pudiera ser él nuestro representante, ¿verdad?, semejante a sus hermanos, a los que íbamos a ser sus hermanos después, ¿sí? Y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Por qué dice en lo que a Dios se refiere? Porque únicamente podía ser sacerdote el que fuera elegido por Dios, ¿ok? Él únicamente era el único que podía ser ese sumo sacerdote para todos nosotros, y el único que podía expiar los pecados del pueblo. ¿Se dan cuenta? Era el único sacrificio suficiente, ¿sí?, que Dios podía aceptar. Ya no, y lo va a decir más adelante, ¿no?, Hebreos, ya no machos cabríos, ya no becerros, eso ya no, eso no tiene el poder de salvar.
el único que tiene el poder de salvar es el Cordero de Dios. El sacrificio único y suficiente y por siempre, ¿no? Ya. Que tiene esa suficiencia para salvar no nada más en un momento, sino para siempre, de manera eterna, ¿no? Entonces es por eso que el Señor Jesús es crucificado en semejanza de esos dos hombres pecadores, ¿no? Participando de sangre y carne con ellos y con nosotros, ¿sí? En semejanza, en carne, en sangre como nosotros, así Dios lo hizo, semejante para que fuera nuestro representante, en semejanza de nosotros. Y orando por todos los que en ignorancia seguían los insultos y burlas de los sumos sacerdotes. Perdónalos, no saben ni lo que están haciendo. Orando por ellos. Porque una vez ofrecido el sacrificio de expiación y recibiendo el perdón, como les decía hace rato, esos que estaban en esa multitud, que eran los que sí eran parte de las ovejas del Señor, iban a recibir arrepentimiento y fe para salvación. Más adelante, muchos de esos que estaban ahí, ¿qué creen? Fueron de los 3,000 que escucharon, seguramente muchos que estaban ahí cuando Pedro da su primer discurso. Fueron de esos primeros 3,000 convertidos, porque recuerdan que Pedro les deja claro: al Señor Jesús que ustedes crucificaron, ¿recuerdan? Él es el Mesías, ¿no? De los declara en todo ese discurso maravilloso, el primer discurso que habla Pedro. 3,000 dice que se convirtieron, 3,000 se arrepintieron, dijeron: hijo, ¿qué hicimos? Por eso les decía que sí estaba rogando por ellos, ¿no? Y sí los iba a salvar. Ese es el poder de la expiación, a pesar de que parecían en ese momento hombres impíos, ¿verdad? Hombres malvados, que sí lo eran. El Señor tuvo el poder de salvarlos, a los que eran sus ovejas, ¿sí? Y después, ¿se acuerdan? Hechos 2:41, eso fue en Hechos 2:41, y después en Hechos 4:4, los 5,000, ¿no? Los 5,000 que se iban a convertir en el pórtico de Salomón, ¿no? Cuando cura al cojo, ¿recuerdan? Que Pedro y Juan van, curan al cojo, y después pues todo el mundo se maravilla y salen al pórtico de Salomón a predicar, y 5,000 se convierten. O sea, entonces estamos viendo que no todos esos, aunque estaban injuriándolo, insultándolo, lo estaban haciendo por ignorancia. Y el Señor por eso dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si el Señor ruega como sumo sacerdote, ¿qué creen? Dios lo oye, ¿sí? Y por esos por los que Él rogó, fueron perdonados, fueron sujetos a esa expiación para el perdón de los pecados. Por eso les decía, esos muchos, seguramente varios de los que estaban ahí son de los que tomaron parte después en esos 3,000, en esos 5,000 que fueron salvos. ¿Y qué creen? Después vinieron millones, ¿verdad? En generaciones posteriores, en donde estamos contados también nosotros. Nosotros también estamos incluidos en ese ruego del Señor Jesús. Y sabemos los que estamos estudiando el jueves en Juan, ¿no? Que dijo: no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Así dijo el Señor Jesús. Y no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Hoy, siéntanse privilegiados, amados hermanos y hermanas, de que el Señor nos eligió. Fuimos dados al Señor Jesucristo. Aquí, en la cruz, estamos viendo esa expiación, esa elección. Si hoy has creído en el Señor Jesús, si hoy todo esto te ha sido revelado y ya no estás en la misma ignorancia que estaban estos pobres hombres, ¿verdad? Guiados por los sacerdotes, cometiendo estos actos malvados e impíos. Si hoy ya has creído, es porque es Él el que ha hecho esa gran obra en ti. Si como esos 3,000 y como esos 5,000 escuchaste un día el Evangelio y te convertiste y dijiste: sí lo creo,
sí sé que tú eres mi Señor, sí sé que tú eres el que fue a la cruz para salvarme, es porque precisamente el Señor te había elegido. Te había elegido y llegó en el momento preciso a hacerte el llamado eficaz, ese llamado irresistible. Ese día que te convertiste fue eso, el llamado irresistible donde dijiste ya, ahora sí me rindo, Señor, entiendo perfectamente. Dejo de luchar con mi carne, con mis pensamientos, para decir, es verdad lo que tú dices, Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿te dan cuenta cómo se está cumpliendo lo que mencionábamos al principio? Lo que sigue, por favor, Luz. Se está cumpliendo que Jesús no es crucificado solo, ya vimos la razón, ¿verdad? Es crucificado con los inicuos y vemos nuevamente la gran misericordia del Señor orando por los que estaban presentes, ¿verdad? Los que no dejaban de insultarlo. Y nuevamente nos damos cuenta que no es una casualidad ni algo planeado por hombres, porque el que debía ser crucificado, ¿quién era? El que estaba planeado era Barrabás, ¿sí? Si fueran los planes de los hombres los que se cumplen, pues hubiera estado ahí Barrabás, pero no, ¿sí? Era el plan de Dios cumpliéndose, no el de los romanos, no el de los judíos, era el plan de Dios. Por eso dijo, quiten a Barrabás y ese lugar va a ser para Jesús. Se está cumpliendo los planes del Señor, no en el cronos del hombre. ¿Recuerdan qué es el cronos del hombre? El tiempo de aquí, el que leemos, ¿no? El que podemos medir con el reloj. ¿Qué hora es? Las 12:20. Los planes que hacen los hombres, ¿verdad? ¿Sí? No era ese. Era el cumplimiento de el kairos de Dios. Era el plan del Señor. Algo muy distinto, ¿sí? Que sí, sucedió por medio de ellos. Ellos prepararon las cruces, ellos prepararon todo, porque así Dios lo tenía dispuesto. ¿Se dan cuenta? Todo estaba dispuesto por medio, sí, de hombres impíos, pero ¿para qué? El Señor Jesús, en el tiempo planeado por Dios, en el kairos de Dios, el tiempo perfecto, cumpliera el plan de redención, diera su vida. Él murió con pecadores a sus lados, con pecadores como tú y como yo, tomando nuestro lugar. Sustitución, ¿recuerdan que hablábamos? El profundo principio de la sustitución. Él murió por nosotros, tomando el lugar, siendo nuestro representante. Y el otro cumplimiento que nos habla el versículo 34 es que repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, ¿no? Lo dice el versículo 34, ¿no? Ahí lo estábamos viendo. Y fue precisamente que con ese acto de ignorancia de los soldados romanos, ¿sí?, que también estaban incluidos, si se fijan en la oración del Señor Jesús, ¿no? Porque no sabían lo que hacían, ¿sí? Estaban haciendo que se cumpliera esta profecía que ahorita vamos a ver. Ellos lo hacían solo por costumbre, ¿saben? O sea, ellos se repartían los bienes de los que iban a ser crucificados porque sabían que estos hombres pues ya no iban a reclamar, ¿no? Pues este ya se va a morir, ¿quién va a pedir sus...? Y ellos quitaban todo y se lo repartían entre ellos, ¿no? Entonces lo estaban haciendo así, pero no dejaba de ser un acto de impíos al final, ¿no? Porque bueno, ellos ¿por qué tenían que quedarse con las cosas de alguien? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero aquí lo hacen, y en el caso del Señor Jesús incluso, como les decía, se ensañaron más, porque además lo colgaron desnudo, o sea, le quitaron los vestidos, su túnica, y lo colgaron desnudo, que no lo hacían con todos, ¿sí? Pero aquí se ensañaron mucho más. En esa impiedad e ignorancia que tenían, fueron utilizados por Dios para que se cumpliera nuevamente otra profecía del Antiguo Testamento. Dice
que ahí dicen los evangelios que se reparten las ropas de Jesús partiéndolas en 4, ¿sí? O sea que eran 4 soldados los que le quitan primero sus vestidos, los parten y se llevan en 4 partes, para ti, para mí, para el otro. Pero la túnica de Jesús era de una sola pieza, ¿sí? Dice el evangelio de Juan, por lo que decidieron no partirla, ¿no? Porque era sin costura, dice, y de un solo tejido. O sea, era una túnica de un gran valor, o sea, era un solo tejido y una sola pieza. Entonces la vieron y dijeron, no, pues esto no vale la pena romperlo, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucede? Me dijeron, mejor echamos suertes a ver quién se la queda, ¿no? Esta no la rompas, espérate, es muy valiosa. Mejor a ver quién se la gana. Y todo esto que sucede es para que se cumpliera la profecía del rey David en el Salmo 22:18, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Se dan cuenta? Muchos años antes el rey David había escrito este salmo, que es un salmo profético. Tenía que suceder exactamente eso. Fíjense cómo Dios tiene todo planeado de manera perfecta. Pudieron repartir sus ropas, ¿sí? Sus vestidos, ¿no? Pero la túnica, no. Echaron suertes. Entonces reparten y echan suertes. Y este acto que hacen ellos de quitarle la ropa, como les decía, deja al Señor Jesús desnudo en la cruz. Pero esto no fue solo como un acto malvado para causar expectación o un espectáculo. El Señor también así lo planeó y lo permitió nuevamente para dar una señal, para recordarnos la razón de todo lo que estaba sucediendo, la razón del acto de redención que estaban presenciando, para que viéramos y recordáramos de dónde viene, por qué se tuvo que planear el plan de redención, lo que estaba sucediendo, que fue por el pecado de nuestros primeros padres, ¿sí? Esta desnudez del Señor Jesús nos recuerda la vergüenza de Adán y Eva por su desnudez. ¿Recuerdan? Cuando se escondieron en el huerto del Edén y el Señor les pregunta por qué se esconden. Es que tuvimos pena, ¿no? Vergüenza. Sentimos vergüenza porque estábamos desnudos. ¿Se dan cuenta cómo no son cosas únicamente que los impíos hicieron para molestar, sino que todo eran señales? Ahí viendo al Señor desnudo en la cruz, vemos cómo era parte, ¿verdad? Esa vergüenza que él estaba sufriendo era la misma vergüenza que por el pecado habían sentido Adán y Eva, cargando todos los pecados y yendo al pecado, los primeros síntomas, ¿verdad? Las primeras consecuencias que tuvo el pecado original, el primer pecado, la desobediencia, ¿verdad? Entonces ahí vemos en la cruz desnudo al postrer Adán, al que no conoció pecado, como decíamos, que por nosotros Dios lo hizo pecado. Desnudo tal como Adán y Eva, como se habían sentido por causa del pecado, ahí estaba también el Señor Jesús desnudo. Y vemos nuevamente, como en las prédicas anteriores, que todo lo planeado por el Señor tiene cumplimiento aún por medio de los actos de los impíos. ¿Se dan cuenta? Aunque ellos quisieron hacerlo para quedarse con sus cosas, ¿sí? Todo era para que se cumpliera el decreto y los planes de Dios. Y a continuación vamos a ver en el 35, el tercer y último punto que mencionábamos, ¿no? Vamos a ver los 4 grupos de personas con diferentes formas de injuriar al Señor que participaron, ¿ok? Vamos a ver la multitud que contempla la crucifixión y los gobernantes, los soldados, el mismo Pilato participando, haciendo un mandato muy especial que ahora vamos a ver. Y por último, la actitud de los 2 criminales, ¿sale?
Aquí en el 35 está el primer grupo, ¿sí? Versículo 35 dice: el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Amados hermanos, podemos ver al pueblo mirando cómo se burlaban todos de nuestro Señor Jesucristo. Incluso cómo sus mismos dirigentes orquestaban insultos, ¿verdad? Ellos eran los que estaban orquestando. ¿Quiénes son los que estaban diciendo? Dice, los gobernantes. Ellos eran los que le decían: sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, sálvese. Ellos dirigían los insultos, dirigían la burla, y todos los demás, los que lo seguían, pues estaban ahí, como les decía yo, como una euforia colectiva, ¿no? No sé si alguna vez han visto una manifestación que alguien empieza a gritar, ¿no? Como que alguien dirige, ¿no?, la protesta, ¿no? Queremos agua o lo que sea, y todos sí, ¿no? Y hasta tienen como que porras armadas, ¿no? O cuando vemos, ¿no?, que dicen presidenta, ¿no? Y ahí van todos. Y todos los que están todos, presidenta, digo, como borregos, ¿verdad? Así, tal cual. Así estaba sucediendo. Todos los que estaban ahí pues, veían a los sumos sacerdotes, a los escribas gritando, y pues todos lo mismo, ¿no? Seguramente cuando le dijeron: si a otros salvó, sálvese a sí mismo, todos, sí, que se salve, ¿no? Si fuera el Cristo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, que se salve, ¿no? A ver, y todos seguramente, sí. O sea, era una euforia colectiva, todos esos. Por eso el Señor Jesús oró así, dijo: no saben ni lo que hacen, nada más están siguiendo a estos, ¿no? A estos hombres impíos. Entonces, vemos que ahí todavía este primer grupo de hombres seguían y continuaban las burlas de estos gobernantes, ¿sí? Que no se saciaban, como yo les decía hace rato, no pararon, ya lo tenían, ya lo habían llevado a juicio y parecían lobos, ¿no? Que todavía veían la sangre y querían más. No lo dejaron, o sea, ya iba a morir, pues todavía fueron a la cruz a presenciar y a seguir escarneciéndolo, ¿no?, con sus insultos, y todos los demás siguiéndolo. Aún viendo al Señor colgado en la cruz, no iban a detenerse, iban a seguir insultando. Tenían un razonamiento completamente ya pervertido. O sea, ya, ¿no? Ya se cumplió lo que querían, ya se va. Y no, tenían que seguir, ¿sí? La obra de las tinieblas seguía en ellos. No podían detenerse, al grado que viendo que estaba muriendo y sangrando le gritaran esto. Era porque eran hombres precisamente ya completamente pervertidos, ¿verdad?, por su maldad. Y yo les diría, amados hermanos, ¿cuántos actualmente no hacen lo mismo? La gente del pueblo que seguía a estos hombres impíos en sus acciones malvadas, hoy podemos ver que pasa lo mismo, ¿sí? Seguidos por los gobernantes, la religión tradicional, por los dirigentes de la religión tradicional, ¿no? Por igual, por sacerdotes, por hombres que dicen ser hombres de Dios, los llevan a cometer pecados, ¿no? A hincarse delante de imágenes, cosas, y lo hacen de manera colectiva, ¿verdad? Incluso, bueno, yo que fui católico romano por mucho tiempo, pues recuerdo que repetías, ¿no? Ya te sabías lo que tenías que repetir en una misa, ¿verdad? Así igual, o sea, como que ya era un guión y todos hacían lo mismo, ¿no? Como que sin un sentido, sin en verdad entender, ¿no?, qué era lo que se decía. Incluso pues los rezos muchas veces son memorizados, ¿no?, y repetidos una y otra vez, ¿no? Entonces, los rosarios, ¿no?, 10 veces, 20 veces, 5 veces, o sea, una, otra. Y se repiten cosas que en verdad dices, a ver, ¿a quién le están levantando alabanza, no? Torre de David, torre de marfil, unas torres, ¿no? Yo digo, pero pues, les puedo asegurar, porque lo he preguntado, ¿no?, a la gente que lo hace, le digo, oye, ¿por qué dicen eso?
¿Quién sabe? ¿No? O sea, ¿quién sabe? O sea, ¿cuál torre de marfil? ¿Qué es eso? No sé. ¿Y David? O sea, había una torre ahí de David a la que le están rezando. Pues no sé, pero lo hacen, ¿se dan cuenta? Es lo mismo que estaban haciendo estos hombres, siguiendo y repitiendo las burlas y repitiendo los insultos del Señor Jesús, guiados por los sacerdotes, ¿no? Y los ancianos, ¿sí? No solo eran espectadores, sino también eran partícipes de esas cosas. Y hoy, amados hermanos, incluso les puedo decir que no solamente sucede en las religiones, sino también con la iglesia del Señor. Muchos siguen todavía las corrientes de este mundo, ¿no? Cuando el mundo nos ofrece algo y estamos ahí y seguimos en el mundo, algunas veces no nos detenemos a ver si eso no le agrada al Señor y lo hacemos, ¿no? Y lo hacemos. El Señor nos pide una cosa, pero pues el mundo nos ha enseñado otra y ahí queremos estar. ¿Están de acuerdo? Algunas veces nos comportamos de la misma manera, ¿sí? Porque estamos de acuerdo que ahí era el mundo, ¿no? El que estaba crucificando al Señor, escarneciéndolo, era el mundo, ¿no? Las estructuras que se habían generado ahí en esa época, que eran los ancianos, los gobernantes, estaban participando, como yo les decía, de un acto que era de romanos. Siendo hebreos, siendo del pueblo de Dios, parecían romanos, ¿no? O sea, estaban ahí en la cruz cuando eso, el Señor era abominación a Dios. ¿Qué les dijo? No matarás, ¿no? Y ellos estaban escarneciendo, insultando a 3 hombres, y lo peor, a uno inocente. ¿Se dan cuenta? O sea, la euforia, el practicar las cosas, yo creo que ya ellos estaban acostumbrados bajo el Imperio Romano, que decían, ay, hoy va a haber crucifixión, ¿no? Ay, y hasta iban, como si fuera un show, como si nos dijeran, no, hoy va a haber un concierto de, no sé, ¿no? Va a estar ahí el Bad Bunny en el Super Bowl. Ay, qué padre. ¿Qué? Espérate, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Mucha gente por tradición va a Iztapalapa a ver ahí cómo están ahí latigueando gente, ¿no? Y haciendo, pues, ¿para qué? ¿No? No tiene caso. O sea, entonces hay muchas cosas del mundo que hacemos y que lo seguimos así igual, ¿no? Seguimos lo que nos dicen porque así nos hemos acostumbrado. Y es normal, digo, estamos hablando de que el Señor Jesús se fue hace 2000 años. ¿Saben qué ha pasado? En 2000 años muchas cosas, ¿no? Se ha formado un mundo, estructuras que a veces creemos que son normales. ¿Qué tiene de malo? No pasa nada, ¿no? Ay, en el cine, en Hollywood, ¿qué tiene de malo ver unas películas de Satanás, de miedo, de esas, ¿no? Que tú ves en el cine. El otro día le dije después, a ver, vamos al cine. Y digo, ¿todas? ¿No? O sea, dices, no hay una, o sea, que el Conjuro, que el que el otro, que digo, o sea, no hay películas, ¿no? Pero tú ves y la gente así, pues ¿qué tiene? O lo que nos comentaba el hermano Rolando, ¿no? De cuando vino de un joven cristiano, ¿no? Que le dijo, oye, es que me están invitando a un concierto de unos heavy metaleros y 3 de mis hermanos de la iglesia jóvenes también ya me compraron el boleto. ¿Tengo que ir? Me dice él, pues el consejo es, pues tu conciencia, ¿no? Tenemos una libertad, una conciencia que Dios nos ha dado. Si tú crees que ahí le puedes dar la gloria a Dios, pues sí puedes ir, ¿no? Pero si no le vas a dar la gloria a Dios, porque ¿qué dice la palabra? Si bien coméis, bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Le das la gloria a Dios? No, pues no. ¿No? O sea, ¿a poco no me digas que en el concierto de heavy metal, con el ruido y todo, vas a estar predicando, ¿no? No te engañes, ¿no? Vas a estar con el de al lado, cree en el Señor Jesús, ¿no? Y él te va a decir, ¿qué? ¿Quién lo trajo? Está loquito, se equivocó de lugar, ¿no? Pues no. O como los que les comenté, ¿no? Gente que decía que él iba a las cantinas a predicar. Digo, pues vas a encontrar borrachos, ¿no? O sea, ¿quién te va a hacer caso? Peor aún, ¿no? Uno que decía que iba a los table,
Porque pobres mujeres las que están ahí. Digo, no me digas, o sea, espérame, hay lugares, ¿no? Sí, el Señor Jesús comía con pecadores, ¿verdad? Con ladrones, con prostitutas, pero era un lugar para predicar. O sea, sí te iban a escuchar, pero pues no ahí en el antro y en el, ¿no? O sea, entonces, ¿se dan cuenta? Y muchas cosas, digo, me estoy yendo a los extremos, pero hay cosas más sutiles que el enemigo ha puesto en el mundo, de las que luego participamos de manera ya colectiva porque es normal, porque así se hace, ¿no? Pues ¿qué tiene de malo que dé una mordida al policía? Pues así es, ¿no? Todo el mundo lo hace. Si me detuvo, ay, más fácil le doy ahorita 500 pesos a después tener que ir a pagar una multa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y lo hacemos. Y a veces creemos que no tiene nada de malo. ¿Qué tiene de malo decirle a mi jefe, ay, es que estoy enfermo, ay, es que se me hizo tarde, por eso inventarle algo? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Se dan cuenta? O sea, estás mintiendo. Los papás, ¿no? Que luego, dile que no estoy. Tus hijos, pues ya estás, ¿no? O sea, ¿por qué? Es una mentira. Pero a veces ya nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Porque así se practica, ¿no? ¿Qué tiene de malo? No hay nada malo. Eso mismo estaba pasando ahí, ¿se dan cuenta? Pues ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? Y no. Hoy el Señor nos llama precisamente a vivir de una manera diferente. Estos hombres lo hacían por ignorancia. Nosotros hoy, que ya no somos ignorantes de las cosas de Dios, que podemos leer la palabra, que el Espíritu Santo nos revela lo que hay aquí escrito con su luz, que nos ha quitado el velo, ya no podemos participar de las cosas del mundo, ¿verdad? Que se tiene que preguntar siempre, cualquier hijo de Dios, ¿esto le da la gloria a Dios? Así es muy sencillo, ¿no? Les puedo decir que este joven sí fue, ¿no? Sí, decidió ir porque no, pues qué mala onda, ya me compraron el boleto. Y cuando regresó dijo, no sé ni qué fue a hacer, ¿no? Bueno, sí, decidiste ir finalmente, sí. Dice, no, dice, o sea, muy feo el ambiente, dice, no me hallé. Bueno, no importa, ¿no? Qué bueno que el Espíritu está obrando en ti y te incomodó. Mal hubiera sido que dijera, no, estuvo de lujo, ¿no? Ya voy a ir al siguiente, ya estoy esperando. Pues quiere decir que entonces el Espíritu no lo incomodó, ¿no? ¿Sí? Y se los digo no para que vivamos, no es una cuestión de legalismo, ni que vivamos ya sin poder ni ver la tele, no, sino que tengamos discernimiento, ¿no? Ver y decir, ¿esto en verdad me edifica? Todo me es lícito, pero no todo me conviene y no todo me edifica, ¿verdad? Lo digo Pablo, o sea, todo te es lícito, lo puedes hacer, pero ¿en verdad te está edificando? ¿Sí? ¿Puedes ver una serie? Sí, ¿no? Pero si te vas a pasar, como he visto que hay gente que dice que, hijo, no dormí porque me quedé viendo la serie toda la madrugada hasta que la acabé. Y después los ves en la prédica, ¿no? Roncando y dices, ¿te edificó? ¿No? Pues no, ahorita ya ni entendiste, mano, vienes dormido. ¿Se dan cuenta? Los videojuegos, ¿no? ¿Qué tienen de malo? Todo, está ahí. Jugar esto. ¿Te edifica? ¿Le da la gloria a Dios? ¿No? Entonces, juégalo un ratito a lo mejor, pero que no te quite tu tiempo, que no te desvele, que no te enajene, porque pues sé que eso pasa, ¿no? Los niños hay que tener cuidado, jóvenes. Los videojuegos te van llevando a un grado de que, pues yo me acuerdo cuando era joven, incluso lo rentaban en Blockbuster todavía, ¿no? Entonces lo podías rentar y te lo llevabas y como lo tenías que entregar en 24, 48 horas, algo así, pues los quería acabar y luego no dormía con tal de acabarlo hasta que llegara el final del juego, ¿no? Y porque tenía 24 horas para entregarlo, o sea, pues, mal. Sí, desquitar la renta, ¿verdad? Pero te enajenan, ¿no? O sea, sí, entonces, en serio, hay muchas cosas que debemos de ver en esto, la aplicación práctica de esto, de ver a estas personas, a estos grupos que estaban ahí, no nada más es para agarrar y decir, ay, no, pues sí, qué malvado, ¿no? No, veámoslo como el mundo de manera más sutil, ¿no? Ahora ya no te dice, no, grítale a Jesús, pero te dice,
no leas, no ores, mejor vete a hacer lo que tú tienes que hacer, ¿sí? Oye, hoy tienes cosas más importantes que hacer que ir a la prédica, ¿no? Hoy tienes cosas más importantes que entrar a tu estudio, a tu discipulado, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, el mundo igual nos lleva en una euforia así colectiva, ¿sale? Entonces, reflexionemos en esto y veámoslo. El segundo grupo, los soldados, ¿no? Que dicen el 36 y 37, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Y diciendo, se dan cuenta lo mismo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, ¿no? Estos hombres abusando de su autoridad para escarnecer a otros, y en este caso, usando ese mismo argumento, ¿verdad? Que su padre el diablo había puesto en el desierto, ¿se acuerdan? Es el mismo que usó el diablo, ¿se acuerdan? Cuando fue tentado 40 días en el desierto el Señor Jesús, es el mismo argumento, sálvate a ti mismo, ¿no? Convierte estas piedras en pan, ¿ya vieron? Aquí vemos completamente que estaban haciendo lo mismo, ¿no? Encontraron su inspiración y sus burlas, ¿sí?, en lo que su padre el diablo les estaba diciendo. Ahí vemos las obras, ¿no?, de las tinieblas en estos hombres. ¿Ya vieron? Estaban haciendo lo mismo sin saberlo, porque recordemos que eran soldados romanos que seguramente no conocían la escritura. Los otros sí, los ancianos sí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero estos no, y estaban diciéndole lo mismo, ¿no? ¿Y qué creen? Encontraron su inspiración, no nada más en Satanás, sino que en algo que también leyeron. La inscripción que estaba puesta arriba del Señor Jesús y que la había puesto precisamente el tercero de estos participantes, que es Poncio Pilato. ¿Ya vieron? En el 38, Poncio Pilato dice ahí, este letrero que leemos aquí que dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía, este es el rey de los judíos. ¿Quién creen que puso ese letrero? Fue Poncio Pilato. Fue Poncio Pilato. Tenía que ponerse una causa, ¿no? Porque recordemos que los romanos se creían muy justos, ¿verdad? Entonces había que poner el letrero, como los oficios, ¿no? ¿Por qué embargaron o por qué te enjuician? Pues hay que tener evidencia. La evidencia de los que mataban ahí en la cruz, pues era ponerle ahí el por qué. Y Pilato, pues sabemos que para justificar el juicio injusto que había hecho, tuvo que poner una causa, pues que sí fuera causa de muerte, ¿no? Porque si no después lo iban a acusar, ¿verdad? Le iban a decir al César, oye, pues mató a alguien y no era causa de muerte, ¿no? ¿Qué puso? Dijo, pues la que ellos me dijeron, ¿recuerdan? Cuando lo presentaron, dice que es rey, y entonces, pues eso molesta al César, ¿no? Nadie podía ponerse en una autoridad porque ahí estaba el César. Nadie podía decir, soy rey, porque era contrariar al César, ¿se dan cuenta? Entonces Pilato busca, pues que lo que ellos mismos me dijeron, ¿no? Este es el rey de los judíos, ¿sí? Y ordenó que pusieran escrito esto en letras griegas, latinas y hebreas, ¿sí? Y con esto podemos ver que escribió un hombre impío, ¿verdad? Por medio de un hombre impío Dios lo usa para que se declarara una verdad. ¿Es verdad o no? Él era el rey de los judíos, sí. Él es el rey de reyes y el rey de todas las naciones. Entonces, Dios lo usa ¿para qué? Además, en griego, en latino y en hebreo, ¿sí? En latín y en hebreo, en esos tres idiomas que eran los que más había en ese vasto imperio romano, todo mundo se enterara. ¿Se dan cuenta? Porque lo pudo haber puesto solo en latín, ¿no? Por algo decide, no, pónganlo en latín, en hebreo y en griego, para que todos los que andan hasta allá, ¿no? Del lado de los que vienen de Europa, ¿no? Porque recordemos que
Desde África y toda Europa hasta parte de Asia llegaba el Imperio Romano, ¿no? Entonces, esto era para que se enteraran, para que fuera declarado a todo el mundo que estaba en el Imperio Romano, en sus mismos idiomas, que él era el rey de los judíos. Y vemos que no es una casualidad, porque recuerdan que en Juan dice que llegan los judíos y le dicen, no pongas eso, sino que ponle que él decía ser rey de los judíos. ¿Y qué dice Pilato? Lo que he escrito, he escrito. ¿Sí? Vemos cómo estaba siendo guiado por Dios. Era ese letrero con el que estaba siendo crucificado el Señor Jesús. Era precisamente una declaración verdaderamente. Ahí está el rey de los judíos. Y ahí está precisamente, ¿no?, para todos, tanto para los hebreos como para los gentiles, ¿verdad?, en latín, y para los gentiles en griego. Es el rey de todos, no nada más de los judíos. ¿Ya vieron? Entonces, todo esto tiene un cumplimiento profético. Son maravillosos los planes de Dios, que aún usa a los impíos, ¿verdad?, para que se cumplan sus decretos. Y por último vemos que estaban dos criminales, ¿no? En el 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjense, 3 veces, ¿se dan cuenta? 3 veces le hablan y lo quieren insultar, burlarse, precisamente con lo mismo. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y este le dice, sálvanos a nosotros también. Y vemos nuevamente a 2 hombres impíos que se encontraban injuriando al Señor Jesús, de la misma manera que los otros 3, ¿verdad?, que vimos, que hacían burla de su majestad, ¿verdad?, la majestad del Señor, porque como los demás que creen no podían concebir que un rey, ¿sí?, no trajera ejércitos, no trajera armas como las que estaban acostumbrados. ¿Cómo va a ser rey? Y sabemos que a la fecha por eso los judíos siguen sin creer. Ellos esperan a un Mesías rey como los que ellos han conocido en el mundo. Hoy esperan que venga un Mesías, ¿sí?, que los libre de todos los ataques, ¿verdad?, que hay de los palestinos, de todos los pueblos de alrededor. Y ahí es donde ellos van a levantar y van a decir, el que pueda defendernos, el que tenga grandes armas, este es el Mesías, ¿no? Y siguen esperando Mesías, ¿sí? Y eso mismo sucedió en ese momento. Estos 2 hombres iguales decían los soldados, si eres rey, pues defiéndete, ¿no? Haz algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu ejército? ¿Dónde está tu poder de rey? Tu guardia nacional es el... Exacto, ¿no? No hay, ¿sí? Por eso no lo podían entender, pero sabemos que él no era un rey de aquí. Su poder no radicaba aquí. Lucas nos dice que solo uno de los malhechores, ¿se dan cuenta?, habló en ese sentido, pero fueron los 2. Marcos, en el Evangelio de Marcos dice que le injuriaban, dice, ambos. En Marcos 15:32, luego si quieres revisarlo. O sea, no nada más uno, porque me he encontrado con gente que dice, no, es que uno ya era, él sí, no, los 2, en el momento que estaba el Señor Jesús, los 2 lo estaban ofendiendo e injuriando. La próxima semana vamos a ver algo hermoso que sucede en uno, no en los 2, pero uno sí es el que se va a arrepentir. Pero los 2, al momento que estaban con el Señor Jesús, los 2, dice Marcos, que los 2 lo estaban insultando y lo injuriaban, ¿no? Entonces, hasta aquí podemos ver que Jesús estuvo no solo en medio de 2 criminales, sino que estaba en medio de muchos criminales. ¿Se dan cuenta? Todos de alguna manera participaron de la muerte del Señor. Incluso todos nosotros fuimos causantes también, en cierta manera, ¿verdad?, de la muerte del Señor, porque por nosotros murió, ¿sí? Por nosotros y por nuestra salvación fue que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros,
porque ninguno de nosotros éramos inocentes, ¿verdad? Ninguno. Lo dice la Biblia. Para terminar, acompáñenme a leer Romanos 3, del 10 al 12. El rey David en la Escritura, en los Salmos, lo declara, que nadie de nosotros era inocente. Que alguno dijera, no, por mí no murió, porque yo no he pecado. No. ¿Por qué? Sería una mentira, ¿no? Si alguien dijera, yo nunca he pecado, está siendo ya pecador, ¿no? Porque es mentiroso. O sea, entonces, Romanos 3, del 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amados hermanos, esto dice que todos somos pecadores, todos somos culpables delante de Dios. Pero Cristo vino al mundo en medio de un mundo caído, un mundo lleno de criminales, de pecadores, conforme, y todos, por eso les digo, todos somos pecadores conforme a la ley de Dios, porque todos hemos pecado, y Él lo dice, ¿no? Por cuanto todos pecaron y fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? También lo declara en Romanos. Entonces, todos éramos pecadores. Al mundo al que vino el Señor Jesús, a ese mundo en el que vino a entregar su vida, era un mundo lleno de pecadores, ¿sí? Pero por su amor y obediencia perfecta, Él permitió que el Padre nos perdonara. Arrepintámonos y corramos a los pies de Cristo para encontrar ese pronto auxilio. El pronto auxilio que necesita un pecador para no recibir la ira del Padre sobre él. Gloria al que recibió esa ira del Padre en la cruz para que nosotros fuéramos libres de la ira venidera que vendrá, ¿verdad? Sabemos que esa ira va a venir y va a caer un día, en el juicio, en el día terrible del Señor. Pero hoy nosotros podemos decirle gloria a Dios y agradecerle, porque nosotros ya no recibiremos esa ira. La ira ya fue y cayó sobre nuestro Señor Jesús en la cruz. Él recibió ya toda la ira del Señor, y eso nos debe de dejar tranquilos y agradecidos por Él, porque nos libró de ese día terrible del Señor, de esa ira venidera. Gloria a nuestro Redentor y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes. Vamos a orar, Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, queremos darte las gracias porque tú nos elegiste, Señor. Si hemos entendido hoy a través de este mensaje que tú fuiste a la cruz, recibiste los insultos, fuiste despojado de tus ropas, echaron suerte sobre tus vestidos, Padre. Fue para que se cumpliera el plan de redención, para perdonarnos, para que tú pudieras entregar tu vida en sustitución de la nuestra, para que tú como sumo sacerdote entregaras tu cuerpo, derramaras tu preciosa sangre y nosotros pudiéramos ser perdonados, para que ese nuevo pacto que tú habías hablado por medio de los profetas fuera sellado por medio de tu sangre. Padre bueno, muchas gracias por lo que hiciste, gracias por tu poder, gracias, Señor, porque además sabemos que ese poder hoy puede obrar en nosotros. Señor, ese poder que tú tienes para salvar también nos puede dar ese poder para librarnos de nuestros enemigos aquí en la tierra, Señor. De esos enemigos tan poderosos que tenemos, que son la carne, que son nuestra propia naturaleza, Señor, que son el mundo, Satanás y la muerte.
A todos ellos, Señor, hoy sabemos perfectamente, por medio de la Escritura y de la fe, que tú ya los venciste. Y sabemos que también los puedes vencer para nosotros, Padre. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a seguir adelante, que sigas obrando con poder en nosotros, que nos sigas llevando a esa santidad que tú quieres, Padre mío, para que el día que seamos llamados podamos estar en las moradas celestiales, en la presencia de nuestro Padre. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponte de pie y vamos a levantarle una última alabanza a nuestro Señor Jesús.